Y también decir que en Rusia las cosas funcionan bastante distintas. Hay mucha corrupción, hay muchas personas que no saben cómo es realmente. Piensa que, por ejemplo, muchos dicen que los políticos en España roban, pero ni se imaginan el nivel que llega esto en Rusia. En Rusia, básicamente, si tú tienes dinero, puedes conseguirlo absolutamente todo, pero absolutamente todo. En Rusia es un país muy corrupto y todo funciona a base de dinero. Tienes que entender que los policías no cobran más de 300, 600 euros. O sea, claro, tienen que ver una forma de sobrevivir que es simplemente parando a coches que no han hecho nada, parando a conductores y diciéndoles que tienen que pagar para que los dejen ir. Y a mí me ha pasado una historia muy curiosa, es que yo desde pequeño, yo quería salir de esa situación. Yo no quería vivir en la pobreza, yo quería aspirar a algo más grande. Y mis padres siempre me decían la misma cosa. Tienes que estudiar bien, tienes que sacar buenas notas, tienes que comportarte bien en el colegio. Tienes que estudiar bien, tienes que sacar buenas notas, tienes que comportarte bien en el colegio. Y yo lo tenía muy aprendido. Y yo le hacía caso a mis padres. Entonces, obviamente, mi dossier académico era casi excelente. Y los profesores sabían que yo iba a sacar la matrícula de honor. Entonces ahí lo que pasó a los 12 años, que la directora ha llamado a mis padres para llamarlos al colegio. Claro, mis padres muy sorprendidos, porque yo nunca la liaba. Yo no era el típico que llevaba un petardo al colegio. Yo siempre era un chico tímido, pues muy educado, que intentaba hacer lo mejor posible para conseguir un futuro mejor. Y mis padres entran al despacho al director y la directora dice lo siguiente. Sabemos que vuestro niño, lo más probable es que acabe sacando la matrícula de honor. Pero aquí no solo vale con sacar notas excelentes, sino que van a tener que pagar. Y ese momento, ese punto de inflexión fue por el que mis padres han decidido que, mira, no quieren seguir viviendo en un país así de corrupto, no quieren seguir viviendo en un país donde la única forma de hacerse rico es siendo corrupto y pues sobornando a la gente, y decidieron irse en búsqueda de un futuro mejor y migrar a España. Ujú. ¿Y tú con qué edad vienes a España entonces? En ese momento yo era un niño, llego a España a los 12 años, a Tenerife, porque de hecho en Rusia una cosa que pasa es que 6 meses al año hace una temperatura que no es para vivir. Yo recuerdo de yo ir al colegio, de salir a las 7 de la mañana, todavía todo oscurecido de noche, yo así de pequeñito con la mochila, yendo a los menos 30 grados durante 15, 20 minutos para llegar al colegio. De que me ponía 3 capas de guantes por encima para poder llegar. O sea, claro, el nivel de vida que hay allí, es decir, la situación no es lo mismo que en Canarias. Yo llego a Canarias y pienso que esto es un paraíso. De todos los días 25 grados, de puedes ir cualquier día a la playa. Y los primeros días estaba flipando y dije, ¿cómo es esto posible? Y cuando ya se empezaba a llegar diciembre, noviembre, enero, febrero, yo decía, no puede ser posible. No puede ser que estemos en pleno enero, llegan 18 o 20 grados. ¿Cómo es eso posible? Yo no lo estaba entendiendo. Entonces, por esta razón la que yo te conté, a los 12 años, yo y mis padres emigramos a España. Llego como un inmigrante a España y en ese momento tienes que entender mi situación, que era un niño que no sabía el idioma, ni siquiera sabía cómo decir un hola, que no entendía la cultura de la gente. Vengo de un país completamente distinto. No es lo mismo emigrar a España desde un país europeo a venir desde Rusia. No tenía amigos. Mis padres llegan como inmigrantes sin ni siquiera un derecho a trabajar y no tenían claro cómo van a generar los ingresos. Y yo sentía ese aura en mi casa de incertidumbre, de peligro, de, hostia, no sabemos lo que nos espera dentro de unos meses. Una vez llegas a España y tú ves una cultura completamente distinta, como dices, no es lo mismo emigrar desde algún país de Europa a otro que desde Rusia, ¿qué fue lo que te generó más choque cultural? Pues constantemente me enfrentaba a cosas que me dejaban un poco rayado. Yo encima, como era un niño, todavía no entendía cómo estaba funcionando el mundo. Y había cosas que me parecían muy raras. Recuerdo perfectamente el primer día del colegio, que yo llego a la ESO, y paso las primeras 3 clases, suena el timbre y empieza el recreo. Entonces, claro, todo el mundo sale al patio del colegio y veo que todo el mundo, parecía de la película americana, saca su bocadillo y empieza a comer. Pero en Rusia no teníamos esto. En Rusia íbamos al colegio a estudiar. No había un espacio para comer, ni un recreo, ni nada de eso. Y encima nadie se traía el bocadillo de casa. Porque claro, como lleves el bocadillo de casa a los menos 30 grados, se te acaba congelando. Y yo veo a todo el mundo, pero todo el mundo con su bocadillo, y yo no lo tenía. Yo era un niño encima en este momento. Y yo lo que sentí es que yo era la oveja negra. Yo sentí que no estoy entendiendo las reglas de este juego, que no estoy encajando. Me sentía raro. Sentía como, vale, pues lo que está ocurriendo aquí yo todavía no estoy acostumbrado. Y es un poco esa sensación que yo tenía durante los primeros años al vivir en España. Porque era un choque cultural muy grande, de que la gente funcionaba de una forma distinta. Por ejemplo, después, mis vecinos se recuerda que cuando pasábamos me sonrían. Eso me chocaba mucho. En Rusia, cuando tú te cruzas con alguien, nadie sonría. Si alguien empieza a sonreír, la gente piensa que tú estás zumbado, que estás loco. Y yo pienso que hasta te pueden pegar.
si vas y le sonríes a un desconocido por la calle. Pero claro, en Rusia, en España esto era completamente normal. Pero es normal en Rusia como reprimir los sentimientos y las emociones. Sí, son personas muy frías, pero muy frías, les cuesta muchísimo abrirse. Y también tienes que entender que yo al ser un niño, pues los niños suelen ser muy, muy crueles. Claro, no es solo el hecho de no entender el idioma, que yo el idioma español al final lo aprendí desde cero en el primer año, sino que durante los primeros años de entender otra cultura completamente distinta. Y esto cuesta muchísimo más que simplemente aprender el idioma. Claro, en ese momento tenía 12 años, 13 años, me vestía mi madre, que tampoco tenía muchos recursos. Recuerdo que yo me ponía lo que ella me decía. Pues me daba la ropa, me la ponía, iba al colegio a estudiar, a cumplir con las tareas. Y un día me trajo unas sandalias nuevas, porque se me habían roto las anteriores. Me trae unas sandalias, o sea, las típicas sandalias marrones que llevan unos guiris, lo que suelen llevar la gente de fuera. Yo me pongo esas sandalias, yo todo inocente, llego al colegio, empieza a ocurrir una cosa muy rara, es que todo el mundo me empieza a señalar. Y yo no estoy entendiendo. Encima me empiezan a señalar y empiezan a decir algo y empiezan a estallarse a carcajadas. Eso lo recuerdo perfectamente en mi mente, que yo me puse todo rojo, 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 muy tímido, por no entender la situación y no saber cómo reaccionar. Me sentía mudo. No sabía cómo reaccionar de esta forma. No era capaz de responderles nada. Y todo el mundo se empezaba a reír por las sandalias que yo llevaba. Porque no era lo típico que se tenía que llevar. Claro, tú tenías que llevar alguna ropa de marca. Tenías que llevar la típica camiseta Nike, tenías que ir bien vestido y pues la gente me miraba raro. Porque yo venía de otro país, porque yo era raro. Sentía un poco que me hacían el bullying. Y recuerdo que se empezaban a reír de mí y encima me empezaban a vacilar. Preguntaban, hostia, qué guapas las zapatillas, esas sandalias. ¿Dónde las compraste? Es muy español eso, ¿eh? Claro, el típico vacilón español que a día de hoy yo lo aprendí. Pero claro, en ese momento yo no entendía. Y esta gente que se está riendo de mí, pero encima me está preguntando de dónde compré las sandalias. Claro, me imagino también que en Rusia quizá el sarcasmo, la ironía, esa gracia española que es muy clásica, ahí no se trabaja tampoco. No, claro, ahí funcionamos un poco distinto. Y yo ahí a la gente lo que les respondía con medio inglés español, lo que yo sabía decir 3-4 palabras, que me las compró mi madre en un bazar. ¿Qué les voy a decir? Yo pensaba que les había gustado, pero después ya cuando pasaron unos años yo entendía que se estaban vacilando de mí. Y es un poco la marca que me dejaron y fue bastante duro de esos primeros años cuando yo fui un inmigrante. Y yo ahí recuerdo que yo estaba en mi casa y el gran sueño que yo tenía es simplemente poder tener un grupo de amigos. Poder tener una persona con la que compartir mis problemas, poder tener un grupo de amigos con los que salir a jugar al parque a fútbol, porque no me dejaban jugar a fútbol la gente que tenía en el barrio. Pues me daban de patadas y decía que no, yo no puedo jugar con ellos. Tener simplemente una persona a la que yo un fin de puedo ir al cine y poder pasar tiempo de niño, de hacer cosas, actividades. Eso es lo que marcaba. ¿Recuerdas un punto de inflexión en el que ya tu vida deja de ser, digamos, tan desafortunada, la gente empieza a aceptarte más o tú te adaptas también un poco a la cultura española y ya las cosas empiezan a ir mejor? Sí, ahí poco a poco pues empiezo a aprender el idioma español, empiezo a entender de cómo funciona aquí la gente, del vacilón típico que hay aquí, que no hay que trabarse con la gente, que esto lo llevan en la sangre. Empiezo a adaptarme cada vez más a la cultura española. Y es por eso que me enorgullece enormemente y le quiero mandar un mensaje a ese David de hace 10 años, que tenía 12 años, que ni siquiera podía tener un amigo, que siga con sus sueños, que tenga que ser resiliente y que él ni siquiera es capaz de imaginarse todo lo que le espera en un futuro. Que a día de hoy yo puedo decir que los mensajes que me llegan en el día a día de que yo soy una inspiración para miles de jóvenes españoles que quieren hacer algo distinto en su vida y que quieren conseguir el éxito. No, la verdad ya te digo, yo sé lo que has conseguido, luego lo iremos contando poco a poco, que es una locura, o sea, por algo estás aquí. Y ostras, ver que has empezado además a día de hoy en negocios que son muy disruptivos en España, siendo que no sabías ni el idioma y que has venido de Rusia, donde además la cultura quizá no es la más emprendedora, porque como dices tú, se consigue todo de unas formas que, digo, desincentivan cuanto menos un poco al emprendimiento. Ostras, tiene mucho mérito. Ya te digo, yo creo que tenemos aquí una historia súper interesante. Me gustaría también saber un poco más, porque a mí así como curiosidad, quiero saber qué tantos estereotipos rusos son ciertos y cuáles no. En plan, de normal, yo te tiro aquí un poco lo que yo veo, ¿no? En Rusia es como gente muy seria, gente sin sentimientos, sin emociones, un poco amargados a veces, ¿no? Es como que están muy así, incluso muy borrachos, que si vodka, que si no sé qué. ¿Qué tantos estereotipos son ciertos? ¿Cómo es Rusia realmente por dentro? Pero pues un ruso típico suele ser muy duro, suele mostrar muy pocas emociones, porque mostrar emociones es algo de débiles. No suele sonreír, no suele estar de buena onda, no suelen ser gente acogedora como por ejemplo los latinos o los canarios.
Y pienso que depende también eso muchísimo del ambiente, porque hay muchísimo pesimismo en Rusia, no se ve un futuro mejor. Y aparte por el tiempo, de obviamente tú cuando estás a menos 30 grados un invierno, estás yendo a tu casa, pues no tienes ganas de sonreír a nadie. Tú quieres llegar a tu casa y ya estás hasta los cojones. Entonces, claro, no le vas a ir sonriendo a la gente. Y aparte también, pues lo de vodka, de que son muy borrachos, también es verdad que se lleva bastante. Porque yo veo que aquí lo típico en España es irse a un parque a fumar un porro. Pero en Rusia prácticamente no hay drogas. O sea, dime tú, ¿dónde en Kamchatka te vas a encontrar un porro a los menos 30 grados? Y ahí lo que hace la gente es emborracharse a punta pala para no poder morir de frío. Tú sales, te metes un chupito de vodka y claro, ya vas un poquito mejor y un poquito más contento. Ya hemos calentado un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos calentando motores. Si tuvieras que comparar Rusia con España, ¿qué pros y contras darías de cada país? En plan, ¿qué has visto tú después de haber visto las dos culturas que digas, mira, Rusia al menos en esto es bueno? O España en esto quizá flaquea. Yo sobre Rusia destacaría sobre todo las mujeres rusas. Las admiro muchísimo. No, te lo digo totalmente en serio. Vale, pensaba que era porque están muy buenas, que es el típico cliché también. Hombre, también, no te voy a mentir. Yo sé que yo jamás voy a salir con una mujer española. Sé que mi mujer va a ser rusa. Porque, obviamente, por la parte de que está buena, tiene una belleza extraordinaria y todo eso, pero también porque es una mujer muy resiliente. Porque también es una mujer que no es quijica. También porque es una mujer que entiende la figura del hombre. Porque es una mujer que te sabe acompañar. Y es una mujer que obviamente te va a costar conseguirla y tienes que estar mucho tiempo detrás de ella para que abra su corazón hacia ti. No son fáciles. No son fáciles, la verdad. Y en España sí. En España son, yo diría, más fáciles que las rusas. Pero después, tú como hombre también, si estás con una mujer rusa, tienes que cumplir. Si estás con una mujer rusa, pues tienes que mostrar un mínimo de respeto. O sea, es inaceptable en Rusia, pero inaceptable que tú vayas a una cita y no pagues lo que y no cubras la cuenta. Tienes que saber ser caballero. Una mujer rusa no te va a aceptar si tú no sabes ser caballero. Tienes que abrirle la puerta, tienes que cuidar si ella va con unos tacones y darle la mano. Tienes que, si van a quedar, llamarle taxi para que la lleve al sitio. Cuando se van a sentar, tienes que ayudarle con la silla, tienes que abrir la puerta. Tienes que hacer todas estas cosas y ser un caballero. Es una cultura más tradicional, podríamos decir. Sí. Entonces, yo por esta parte sé que la mujer mía lo más probable es que va a ser rusa. Y de hecho, la mayoría de las chicas con las que he estado son mujeres del este. Son o rusas, ucranianas o por el estilo. Luego hablaremos de eso porque sé que hay una anécdota que me la guardo con mujeres ucranianas en plena guerra. Tú buscando Gresca. Y por otro lado, ¿España hay algo así positivo, algo llamativo que hayas dicho, guau, esto me encanta o algo que no te haya gustado? Sí, España es un país encantador para vivir. Si tú quieres vivir bien, si tú quieres disfrutar, si quieres tener buena vida... Pero pues, no para tributar, ¿eh? No para tributar, desde luego. No. Y es un tema serio. España está perfecto para venir de vacaciones. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Viene a España, sobre todo al sur, de vacaciones, pasa aquí unos meses, unas semanas, lo disfruta y después se va. Pero de vivir constantemente en España, yo no viviría. Yo, de hecho, a día de hoy no vivo en España, por un montón de razones.